¡Vivos se los llevaron! Nicaragua está sumida en protestas populares contra la reforma del Seguro Social en el país, que aumenta la cuota patronal y laboral y crea una nueva cotización para los jubilados. Las manifestaciones han provocado 135 muertos desde el pasado 18 de abril. De acuerdo a las medidas impuestas por el presidente Daniel Ortega, los empleados pasarán de dar al seguro del 6.25 al 7% de su salario. Los empleadores pasarán de pagar del 19% al 22.5% de los salarios de sus trabajadores, y los jubilados ahora tendrán que contribuir con el 5% del monto que reciben como pensión de retiro. En las manifestaciones, los opositores a la medida, en su mayoría estudiantes, han chocado con simpatizantes del gobierno que sí están de acuerdo con las modificaciones y han intentado reprimir las manifestaciones, lo que ha causado heridos, muertos y saqueos. El presidente Daniel Ortega se reunió ayer jueves con los obispos católicos, quienes le presentaron una propuesta para la democratización del país, de la cual no revelaron detalles, y le pidieron responder lo más pronto posible para decidir si vuelven a convocar al diálogo nacional en el que sirven de mediadores. En más de 11 años de gobierno del presidente Ortega, esta es la primera vez que hay revueltas masivas en distintos puntos del país. Estados Unidos se sumó apenas a las condenas internacionales contra el presidente nicaragüense, entre ellos la Organización de Estados Americanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la solución a la crisis de Nicaragua debe ser electoral. Cuando la sociedad está polarizada, la decisión debe volver en forma urgente al soberano, es decir, el pueblo. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, expresó: la violencia política por parte de la policía y de matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, en particular contra estudiantes universitarios, muestra una flagrante falta de respeto por los derechos humanos y es inaceptable. Buenas noches, ¿cómo están? Los saluda Fabiola Guarneros, en ausencia de mi queridísimo compañero José Buendía. Y estas son las opiniones encontradas. Ya vieron el tema Nicaragua. Voy a presentar a nuestros invitados esta noche. Sofía Sánchez Velasco, buenas noches. Ella es internacionalista, bienvenida. Gracias. Y colaborador consentido de esta televisora, pero además de la casa editorial Excelsior, José Rubinstein. Qué amable. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Qué gusto. Vamos a tomar este tema aquí en Opiniones Encontradas, Nicaragua. Una ola de violencia, crisis política, declaraciones de la OEA, de la Unión Europea para que cesen las represiones. Sofía, cuéntanos el panorama. ¿Qué estamos viendo en Nicaragua? Pues ya van varias veces que tocamos el tema aquí, bueno, esta es la segunda que yo estoy, y pues todo empezó, digamos, por algo que, digamos, no creían que se fuera a ser tan grande como lo que es ahora, que fue lo del Seguro Social, o sea, los aumentos, y pues digamos que aquí ya fue lo que detonó el enojo social. Y pues principalmente, o lo más importante es que, digamos, ese enojo, esas protestas, pues son llevadas a cabo pues por estudiantes. Entonces ahorita en este momento pues hay una clara división entre el gobierno, ya hay mucha presión extranjera, como tú dices, y pues encima la clase empresarial nicaragüense pues ya está presionando, o sea, ya dice que el gobierno de Ortega es retrógrada y pues incluso, o sea, han llegado a hacer acusaciones más fuertes, pero pues el estar atacando directamente a estudiantes y a jóvenes, o sea, son los principales afectados, y pues creo que al día de hoy ya son 130 muertos. Sí. Entonces, pues cada vez está peor la situación y pues se exigen elecciones, pero en un ambiente tan inestable y tan violento, pues es difícil empezar un proceso. Sí, José Rubinstein, generalmente los jóvenes son los que inician estos movimientos de protestas. Su misión, su vocación por ser jóvenes es soñar, pedir un mundo más justo e iniciar estas revueltas de protesta social. ¿Qué tan ciertas son sus demandas, válidas por supuesto, pero en un contexto donde los países de Latinoamérica y Centroamérica, México está en ese problema, se habían dormido en no proporcionar unas buenas pensiones, una atención médica, un seguro, de repente eran estados asistencialistas, y cuando ves la realidad que el sistema te rebasa y que hay que pagar,
surgen estas protestas? Históricamente, las grandes revoluciones son prendidas por una imperceptible mecha. En este caso fueron unos estudiantes que se rebelaron, que marcharon en contra de una reforma social que suprimía el 5% de asistencia social. Eso era todo. Comenzó la represalia hace 52 días, el 17, 18 de abril. Llevan 135 muertos y la policía pues no se frena y ha escalado esto a niveles insostenibles. Ortega ha pedido 48 días de 48 horas, 48 horas de reflexión. No sé qué va a arrojar esta reflexión. Se convirtió en un dictador de pacotilla. El Frente Sandinista de Liberación Nacional tiró a Tachito Somoza en 1979 y están cayendo exactamente en lo que combatieron. Exacto. Exacto. Entonces te pones a reflexionar. Daniel Ortega gobernó de 81 a 90, son 9 años, y ahorita lleva 11 años, o sea, en total lleva 20 años. Y dice que va a haber elecciones en el 21, pero aún así, su vicepresidenta, que es su esposa, Rosario Murillo, pues sería la lógica sucesora. Y lo extraño de todo este movimiento estudiantil es que no han surgido líderes fuertes, figuras que pudieras pensar que pueden relevar a Ortega. Esa es la suerte que ha tenido, que no ha habido figuras predominantes. Que es un poco lo que ha pasado en Venezuela. De repente la oposición no se junta, no sacan un liderazgo fuerte, se divide y es muy difícil hacer esta lucha. Sofía, ¿tú crees que justo, o sea, la mecha son la parte del seguro, pero hay este descontento social que se va atizando por la violación a los derechos humanos, porque no hay democracia, porque no hay un crecimiento económico y entonces se suman los empresarios, la iglesia tiene que entrar a mediar? Sí, o sea, yo creo que fue una bola de nieve, justo no sabes cómo va a empezar, digamos, el cambio, la insatisfacción social en este caso. Y sí empezó por eso, de hecho Ortega lo revirtió en un momento porque vio que las cosas salieron de control, pero pues encima también había tenido políticas muy malas, o sea, por muchos años pues se había beneficiado de alguna u otra forma del dinero que venía del petróleo venezolano. Venezuela cae en una crisis horrible y ese dinero que digamos que servía para apoyar a los más pobres en Nicaragua, pues desaparece. Entonces ya no tienes, digamos, feliz o no feliz, sino ahí a la clase pues más pobre con ese tipo de políticas populistas y obviamente tenía pues lo que pasa en muchos países latinoamericanos y pues me atrevo a decir que pasa en México, pues que beneficias a unos cuantos en cuanto a empresarios, contratos públicos y todo eso. Entonces, digamos, la clase media otra vez, y pues en este caso se manifiestan los estudiantes, pues es la que empieza, digamos, el movimiento y encima, pues la opresión del gobierno, yo creo que ya se volvió en algo que jamás se hubieran imaginado. Sí. Pero pues así. Este autoritarismo, José, el querer tener este control, como tú dices, convertirse en un dictador, en querer más poder todavía, van generando estas bombas de tiempo que hoy llevan a este número de muertos, a esta represión, a esta condena internacional. 600 millones de dólares que les ha costado este asunto, 1.500 gentes que se han quedado sin empleo. ¿Qué puede pensar alguien, un luchador social, un revolucionario que llega al poder, que logra representar a su pueblo y decide que se queda y se vuelve peor que la persona que combatió? Esta historia de esta pareja presidencial, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es algo verdaderamente insólito. Mira, les gustó una casa, eso es anecdótico, pero vale la pena para que veas qué clase de gobernantes son.
A ellos les gustó la casa de uno de los industriales y que había sido vicepresidente y más prominentes banqueros de Nicaragua, Jaime Morales Carazo. Se apropiaron de la casa, entraron y se quedaron en la casa, estando ausentes los dueños. Cuando llega la esposa de Carazo, ve a Rosario con su bata puesta. Y le dice, bueno, pero ¿qué? Bueno, pues es que nos gustó. Y se quedaron en la casa. O sea, desde el comienzo dieron señales de que estamos muy lejos de hablar o de pensar que son estadistas representantes de la clase que les dio el poder. En 1998, la hijastra de Daniel Ortega, Zoilamérica, hija de Rosario, lo denunció por abuso sexual durante 8 años y la madre decidió que apoya a Daniel Ortega. La muchacha se refugió en Costa Rica, pero hemos visto una carencia de valores morales en las gentes que están gobernando Nicaragua, y yo creo que una figura predominante en todo esto es el cardenal Miguel Obando, que recién fallecido, de 92 años, que era contrario, que él criticaba abiertamente a Ortega, que acabó siendo su aliado y que acabó siendo, pues, cómplice. Claro, sí, beneficiándose de esos privilegios del poder. Claro, y ahora la Conferencia Episcopal de Nicaragua, pues es la mediadora natural y es la que está tratando de solucionar este problema, que no va a tener más remedio que pedirle, o tendrá que irse, así como Tacho Somoza se tuvo que ir en el 79, se va a tener que ir este amigo. Sofía Sánchez, como internacionalista, ¿cómo ves el papel de estas organizaciones como el llamado de la OEA, la Unión Europea, que emite un pronunciamiento? ¿Son tibias estos llamados finalmente? ¿Tendrán alguna consecuencia en Nicaragua? Pues digamos, o sea, en el caso de la Unión Europea, por lo mismo de su posición geográfica, pues es simbólico, yo creo. Pero en cuanto a lo que ha, digamos, presionado de alguna forma al diálogo y a algún tipo de interacción con la sociedad, pues es la Junta, o sea, los sacerdotes en Nicaragua, pero pues no todo el trabajo viene de ahí, sino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque las recomendaciones que han hecho ya son muy duras y de hecho, pues las acusaciones en cuanto a cómo estaban atacando a los estudiantes, de hecho leí algunas y eran, o sea, que digamos los paramilitares en este caso disparan directamente al cuello y al pecho, o sea, disparan a matar, o sea, no es, ya no es prevención o pues echarlos un poco para atrás en cuanto a las protestas, sino ya es evidentemente una violación a los derechos humanos. Y pues lo más que nada es justo, yo creo que es muy simbólico en discurso de pues están matando a los jóvenes de Nicaragua, porque son los que están pues en las calles la mayor parte del tiempo, y pues ahí yo creo que sí se le puede llamar a Daniel Ortega pues un dictador en este caso, o sea, no respeta pues, los deseos de la gente, pero en lo absoluto. La OEA incluso propuso mandar una comisión investigadora de seguimiento para vigilar que no se cometan atrocidades, que no se violen los derechos humanos, pero no ha habido respuesta. Muy tibia respuesta. Esta semana hubo una reunión de la OEA, el secretario de Estado Mike Pompeo acusó a Nicaragua de flagrante violación de los derechos humanos. Sin embargo, la sanción fue muy tibia. Simplemente reprendieron la situación, lo que está ocurriendo, no estuvieron de acuerdo, pero no hubo la contundencia que el caso amerita. Y hoy justamente entró la policía armada, haciendo eco de lo que estás diciendo, de cómo se está conduciendo la policía abiertamente. Se fueron, y violentamente, se fueron contra un estudiante que se había pertrechado dentro de la Universidad Autónoma Nicaragüense, y a mansalva lo mataron. La víctima 135 de un asunto que está escalando proporciones enormes. Tenemos que ponernos en perspectiva de lo que significa Nicaragua. O sea, es un país de Centroamérica pequeño
que está viviendo situaciones verdaderamente difíciles, lleva años en los que están sometidos a sus gobernantes. Sí, y que este clima de terror que se vive ahí ni abona a la democracia, ni a la economía, ni al bienestar. Vamos a hacer una platicando con Sofía Sánchez Velasco, internacionalista, y José Rubinstein, colaborador de Excelsior, politólogo, y hablando justamente de cuáles son los escenarios que siguen. Es decir, ¿hay algún liderazgo que se esté viendo en la lucha? Es decir, ¿algún disidente que pueda encabezar este movimiento, unificarlo y dar una batalla? ¿Continuarán las represiones? ¿Seguirán más muertos? Pues sí, o sea, a mí no me queda claro una dirigencia, o sea, ¿quién sigue? Eso es lo que a mí me preocupa, era lo que comentaba hace rato, o sea, en un escenario tan inestable, o sea, de hecho, pues muchos de las notas y las imágenes son muy fuertes porque pues parece que el país estuviera como atrincherado, o sea, la gente está pues protegiéndose en las calles porque pues es el gobierno, o mínimo fuerzas pues policíacas y militares contra estudiantes, contra gente que ya salió a las calles por el evidente hartazgo. Entonces, ¿cómo vas a convocar una elección así? ¿Quién sigue? ¿Y cómo procuras que, digamos, el candidato que vaya a ganar no sea otra vez alguien que pues lo ponga Ortega, o en este caso la vicepresidenta, que es su esposa? Porque pues es una relación no solamente, como mencionabas, pues turbia, sino burda. Sí, o sea, sino que controlan demasiado. Entonces, ¿cómo previenes o cómo haces que sea una elección pues democrática? O sea, que sean candidatos que inspiren a que la gente salga y vote y se sienta identificada, no se sienta pues presionada, o no sé, o sea, que tengan miedo otra vez de cierta opresión por parte del gobierno. Entonces yo no sé cómo puede evolucionar esto. Digamos, una revuelta un poco desorganizada también. Es que no es un movimiento organizado, no es un movimiento que se preparó para esto, ha ido haciendo camino al andar, surgió. No hay un líder que se alce. Hay estudiantes, uno de ellos se llama Lester Alemán, un muchacho que se encaró a Daniel Ortega y le dijo: ¿usted sabe cuánto tiempo va a transcurrir para que nosotros volvamos a respetar a alguien con uniforme? Que es un muchacho valiente, sí. Pero es un muchacho, o sea, no tiene la edad, no tiene la experiencia como para poder liderar un movimiento de este tipo. Pero es una situación en la que viven, en la que hay el toque de queda comienza antes del anochecer. La gente no puede salir libremente. Realmente no es una situación que pueda prolongarse. Este asunto los próximos días va a tener que resolverse, y a mí, bueno, mi íntimo deseo sería que, transcurridas estas 48 horas de reflexión, Ortega se dé cuenta de que es una causa perdida y que si él insiste van a ser más los muertos, más los sacrificados, y no tiene una salida viable. Tiene muchísimo dinero, que consiga asilo en algún lado y que se haga a un lado. ¿De dónde el dinero? Del dinero, mira, aunque no es un país petrolero, hay una compañía que distribuye el petróleo, y un íntimo amigo de él, compañero de armas en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, está al frente de esta empresa, y dicen que se han enriquecido de una manera brutal. Entonces, en cuanto a fondos materiales, no habría ningún problema. Pero intentar quedarse cuando ya los estudiantes no quieren, y los estudiantes pesan, y recordemos lo que hace 50 años aquí. El empresariado se le ha volteado. El movimiento episcopal ya no tiene a su cardenal obando. Realmente las bazas con las que cuenta son nulas, diría yo. No le veo una salida viable. Pero, Sofía Sánchez, ¿crees que se aferre al poder? Pues es que en este punto ya,
o sea, parece estar cediendo, pero a la vez se me hace un poco hipócrita porque dijo que iba a aceptar todas las recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión Interamericana y que iba a aceptar que en el caso de la OEA entraran a mediar el diálogo. Y pues como que siempre es sí a eso, pero así como ceder el poder y después de tanto tiempo, no sé qué significa. A lo mejor simbólicamente pues te retiras de la posición de presidente, pero regreso a lo que decía, ¿cómo eliges a alguien que no tenga el poder de Ortega atrás? Y teniendo tanto poder desde hace tanto tiempo. O sea, ese es el problema, yo creo. Y ya no sería suficiente con que retirara la propuesta del seguro. O sea, ya esto escaló. Ya se ha estado, digamos, retractando con eso. Esto ya es otro nivel. O sea, ya en el momento en el que, digamos, muere la primera persona o matan a la primera persona, digo, ya son 130. O sea, ya no es cualquier número, ya es violencia evidente. Como decía, las calles ya parecen pues trincheras. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo retomas, pues, no sé, lo que puede llamarse normalidad? O sea, ya no hay, yo creo que ya no hay un retroceso de este punto, pero no veo qué sigue exactamente. Y más que nada por también el poder y la influencia de la Iglesia Católica en Nicaragua. Pero aquí, José Rubinstein, la Iglesia Católica tendrá que ser muy cuidadosa porque en primera siempre le ha gustado ser protagónica y estar de mediador en todos lados. Pero aquí no solo no tienen ya la cabeza, ¿no?, sino además tienen un papa muy activo que está observando. Muy preocupado por la región. Muy preocupado por la región y que además, presente, si medió en Colombia y medió en Cuba... No va a tener el apoyo de Francisco. Exacto. Me gustaría nada más recalcar que la situación de el populismo de izquierda en América del Sur, en Centroamérica, en Latinoamérica, se ha debilitado notablemente. No podemos contar con el apoyo incondicional de otras épocas de lo que significaba Cuba, lo que significaba Venezuela, en su momento lo que pudo significar Ecuador y lo que puede significar Bolivia. No tiene ya tampoco el apoyo de países vecinos con una política de izquierda que lo pudiera sostener. Es una mesa ya no de 3 patas, de 2. No hay, realmente, si lo analizamos a profundidad, si hubiera forma de apostar, no hay salida. Etapa final de opiniones encontradas para ver si hay una salida a este conflicto en Nicaragua. ¿Qué va a pasar? José Rubinstein nos los mapeaba muy bien antes del corte. ¿Quién le va a dar el apoyo de los otros países a Daniel Ortega cuando cada uno está viviendo su propia crisis y otros en decadencia? Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Brasil con sus líos de corrupción, por ejemplo, Colombia tratando de hacer la paz, Argentina, y en el caso de Bolivia, como decíamos, Evo Morales también él busca mantenerse. ¿Se quiere sostener? Entonces, ¿hacia dónde, José Rubinstein? Mira, sí creo que va a tener que haber un relevo en Nicaragua. Sin embargo, al no haber un líder que ha surgido de la trinchera política, porque la mayor parte de quienes están gobernando son cercanos al actual gobernante, al actual presidente, me atrevo a pensar en que alguna figura, algún líder empresarial, alguien destacado dentro del sector productivo pudiera surgir y pudiera reemplazar a Ortega. Porque pues no veo una figura política que haya crecido de manera natural, con una biografía para escalando niveles dentro de la burocracia, pero probablemente en el sector empresarial hay alguien con las características necesarias para poder tomar las riendas del país. ¿Estás de acuerdo con eso o qué escenarios estarías previendo tú? Pues ahorita el escenario que veo claro es el ejército se ha mantenido neutral, aunque mucha gente duda de esa parte. La policía, o sea, Ortega sí tiene el apoyo de la policía, sumándole sus aliados, sus amigos, una parte del sector empresarial supongo, que sí tiene, que pues sigue apoyándolo de una forma en la que
pues sigue dándole mucho poder. Entonces, o sea, el relevo, no sé qué tan simbólico sea en este caso. Entonces, no veo un líder así como esta persona es la que puede reemplazar a Ortega, no veo una oposición clara. Los costos económicos han sido ya inmensos con todo esto. Digo, empezó en abril y tampoco ha pasado tanto tiempo y ya está demasiado desgastado. Pero por lo mismo de que tiene el apoyo de la policía, de gente pues con poder en Nicaragua, y a pesar de que el ejército oficialmente se ha mantenido neutral, pues sigue a las órdenes del presidente, por así decirlo, pues es una situación en la que pone a los ciudadanos, en este caso, pues a los nicaragüenses, en una posición muy vulnerable. Y lo que yo veo también es su desgaste podría venir un poco más de afuera, como mencionaban. O sea, él recibía el apoyo de Venezuela para mantener a la clase más baja ahí, a flote, o sea, un poco satisfecha sin que hubiera a lo mejor protestas sociales. Y en este caso, si ya no puedes tener esas políticas asistencialistas y populistas hacia esa gente, pues tampoco vas a poder sostener, digamos, lo que hizo exitoso tu gobierno en los últimos años. Entonces, para afuera no creo que tengan a quién pedirle ayuda, al contrario. Entonces, pues va a ser de lo que pueda seguir sacando de adentro, y yo veo muy poco. ¿Se valdría o tendría que ser más que valdría? ¿Tendría que haber una sucesión pactada, o sea, con los sectores Me puedo representativos? imaginar más o menos cómo podría ser. A ver. Por lo pronto, Pompeo ya abrió la boca, están atentos. Veo que han tomado algunas medidas tibias, pero por ejemplo la suspensión de visados que no puedan, y la congelación de cuentas. Pero acto seguido, si entra algún líder empresarial que pueda contar con el apoyo económico de Estados Unidos, yo pienso que el área se reforzaría y podrían reestructurar una cadena productiva que les permita ascender en el Producto Interno Bruto, llegar a una mejor situación de vida, y probablemente por ahí se vayan, porque, bueno, no hago más que lucubrar porque no tengo elementos sólidos, pero esa sería una salida factible. O un pacto, o una negociación con el sector empresarial, con el sector social, con la iglesia misma. Todo de decir, pero lo que haya exacto, tiene que ser pactado entre los distintos sectores de la sociedad. E incluso, digamos, lo bordante, con la bendición de Daniel Ortega, ¿no? Si no hay, como dices, Pues probablemente. ¿no? Sí, que él acepte quién de ese diálogo. Sí, ¿a quién le voy a entregar las llaves de la casa? Exactamente. ¿A quién? Porque no, en el escenario de no hay un liderazgo, no hay alguien que le esté disputando ese poder, y porque no se ha construido tampoco estas bases. Entonces, ¿a quién se lo voy a dejar? Si pacto mi salida sin persecución, sin investigación, sin negocio impunidad, ¿no? Más bien inmunidad, ¿no? Podría yo decir quién se queda. Claro, y además evitando represalias. Ajá. Claro, esa podría ser un escenario factible. Podría ser un escenario factible, pero a la vez, con las muertes, ¿cómo te deslindas de eso? O sea, si claramente fue la policía, y luego él, o sea, ha hecho declaraciones que a mí se me hacen muy alarmantes, que la gente que sale a protestar son, pues, rebeldes o gente que, no estudiantes, no usa la palabra, por lo mismo de lo fuerte que es, pues, matar estudiantes, digo, aquí lo sabemos, ¿no? Sí. Entonces, y encima la negociación, o sea, a sus inicios, si mal no recuerdo, pues la conferencia episcopal tiene un poder pues muy, o sea, grande en Nicaragua. Entonces, ¿cómo le das poder también, digamos, a la iglesia o a los obispos en este caso? Que sí, digamos, sí se han colgado mucho la medalla de gracias a nosotros, mínimo se abrió el camino al diálogo. Entonces, pues no sé, o sea, se me hace peligroso también. Digo, no soy muy de la idea de que la iglesia tenga mucha injerencia en el Estado, entonces no entiendo cómo va a funcionar eso. Siento que está muy revuelto. Sí, creo que ahí están verdaderamente sumidos en una crisis política de repercusiones ya de lesa humanidad, porque se está matando gente, pero algo tiene que salir, no se puede quedar así. Las 48 horas que siguen, yo creo que van a ser claves para ver el rumbo que se va a tomar, o sea, qué decisiones va a tomar Daniel Ortega, porque si convoca el escenario más terrible es que pase como Venezuela, convocar unas elecciones
que no están respaldadas por la comunidad internacional, que son manipuladas por el gobierno en turno y que además, ¿quién va a participar? Cuando sales a la calle puede haber represión, que fue lo que pasó en Venezuela. Mira, el empresariado ha sugerido que se hagan elecciones en 2019. Parece que está a la vuelta de la esquina. Es una eternidad de aquí a 2019, cuando el gobierno está acéfalo. Realmente el señor no está gobernando. Él termina su gestión en 3 años más. De tal manera que van a tener que tomar alguna decisión la próxima semana, me imagino yo, y casualmente, bueno, mira, hablando de la conferencia episcopal, simplemente pues también está acéfala porque pues el líder espiritual acaba de fallecer y como nos damos cuenta, no tiene alguien que lo proteja. Y que también dependerá de quien nombre el Papa Francisco ahí, porque esas son facultades del Papa. Pues vamos a esperar estas 48 horas para ver qué pasa. Seguiremos hablando de este tema, pendiente de la información y pues crisis en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Sofía Sánchez Velasco, internacionalista. José Rubinstein, muchísimas gracias. Gracias a ti, qué placer estar contigo. Igualmente. Y muchísimas gracias sobre todo a ustedes que nos acompañó este viernes aquí en Opiniones Encontradas.